El conductismo es un movimiento dentro de la psicología que se enfoca al uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de conductas. Estas serán las respuestas con relación al ambiente, es decir, a los estímulos. Iván Mikhailovich Sechenov nació en Rusia en 1829 y muere en 1905. Médico fisiólogo ruso, hace su trabajo con los reflejos del cerebro. De ahí que su área de investigación se conozca como reflexología, donde se resaltan reflejos involuntarios y voluntarios. Experimentó con ranas midiendo sus tiempos de reacción, asimismo con sus cerebros, y postuló que toda actividad psíquica es fruto de los movimientos musculares con origen en el cerebro, el cual puede actuar como inhibidor de la actividad refleja. Vladimir Bechterev nació en Rusia en 1857 y muere en 1927. Neurofisiólogo, trabajó en los laboratorios de Maynet y posteriormente en Leipzig. Conjunto. Funda los primeros laboratorios en Rusia de psicología. Centra sus estudios en el condicionamiento motor denominado reflejo condicional, reflejo asociativo. Rechazó la introspección y todo lo que tenía que ver con la conciencia, ya que pretendía explicar la actividad neuropsíquica del individuo como el producto de los procesos que suceden en el cerebro. Su modelo implica estímulo, organismo y respuesta. Iván Petrovich Pavlov nace en Rusia en 1849 y muere en 1936. Estudió medicina y química en la Universidad de San Petersburgo. Amplió sus estudios en Alemania, donde se especializa en fisiología intestinal y en sistema circulatorio. Toma la obra de Sechenov como base para sus estudios sobre reflejos cerebrales. A partir de 1888 se centra sus estudios en el estudio de funciones digestivas. Tales investigaciones le dieron como reconocimiento un premio Nobel en 1904. En 1889, Pavlov inicia sus experimentos con animales, perros. Su objetivo fue buscar una explicación para el comportamiento anormal. De este modo, mediante el uso del método científico, logró formular una serie de conclusiones sobre la conducta y el condicionamiento clásico, dando los primeros indicios de lo que posteriormente se denominó el enfoque conductual. John Braudus Watson nació en Carolina del Sur en 1878 y fallece en 1958. Psicólogo fundador del conductismo, comenzó trabajando con ratas, pero además de sus trabajos experimentales, también hizo observaciones etológicas y se ha considerado como el protoetólogo. Se le reconoce por su experimento con el pequeño Albert, donde en conjunto con Rosalie Reines genera en el pequeño un condicionamiento a la reacción del miedo. La fase de descondicionamiento no se llevó a cabo porque la madre del menor no lo permitió. El conductismo pone énfasis sobre la conducta observable. Edward Lee Tordick, nacido en 1874 y fallece en 1949, psicólogo y pedagogo estadounidense, pionero en psicología del aprendizaje. Para desarrollar sus investigaciones, Edward Tordick se apoyó en el estudio de animales, en concreto con gatos, y en la utilización de herramientas como la caja rompecabezas o caja problema, en la que el animal debía accionar un mecanismo para poder salir de ella. Tordick habla de que para ello se basa en 3 teorías. Ley de preparación, que afirma que la disposición del sujeto es fundamental. Ley del ejercicio, que nos indica que fortalecer el estímulo-respuesta. Ley del efecto, que indica que lo más importante es la sucesión de estímulos y respuestas. Edward Chase Tolman, psicólogo estadounidense que nace en 1886 y fallece en 1859. Pasa la historia por sus estudios en psicología del comportamiento. Experimentó con ratas en laberinto
donde hacía énfasis en su postulado de estímulo-estímulo. Su trabajo lleva el nombre de teoría del signo, donde señala que la conducta depende de una diversidad de factores que son independientes entre sí. Por ejemplo, la genética, la maduración del individuo, el medio ambiente. Su trabajo se apoya en la Gestalt. Clark Leonard Hull, psicólogo estadounidense nacido en 1884 y falleció en 1952. Él se propone comprender el aprendizaje y la motivación a través de las leyes científicas del comportamiento. Su teoría es conocida como conductista mecanicista. Se le reconoce en su estudio de la hipnosis y sus estudios demostraron que sus teorías podían predecir y controlar el comportamiento del sujeto. Edwin Ray Guthrie, psicólogo estadounidense, defendió el principio asociativo de la contigüidad o condicionamiento simultáneo como ley de aprendizaje. La teoría de la contigüidad implica que el olvido es una forma de inhibición retroactiva o asociativa. Dentro de su teoría se habla de fuerza asociativa, recompensas y castigos, formación y fuerza de hábitos. Experimentó con gatos en una caja donde había dispositivos los cuales el gato, mediante el entrenamiento, sabía cómo manipular para poder obtener salir del encierro. Burrus Frederick Skinner, psicólogo, inventor, filósofo y autor estadounidense, nació en 1904 y murió en 1999. Su trabajo es conocido como condicionamiento operante. Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental. Skinner llamaba a su trabajo conductismo radical, el cual, en síntesis, los comportamientos son factores casuales que son influenciados por consecuencias. Hablaba del refuerzo continuo, de refuerzo de intervalo y de refuerzo de razón, con la finalidad última de obtener el aprendizaje. William James nació en 1842 y murió en 1910 en Estados Unidos. Profesor de medicina, filosofía y psicología en la Universidad de Harvard, se le atribuye la paternidad del funcionalismo como doctrina filosófica, la cual pretende estudiar la mente con la finalidad de comprender cómo las distintas propiedades y características de ésta facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. Albert Bandura, psicólogo canadiense, nació en 1925. Centra sus estudios en el cognitivismo conductual. Su teoría es conocida como el de aprendizaje social. Con el tiempo esta evoluciona llamándose sociocognitivismo. También se le atribuye la teoría de la autoeficacia. Su experimento más relevante es el del muñeco bobo sobre el comportamiento agresivo de los niños.